Buenas noches, y aquí andamos otra vez después de un tiempo medianamente largo. Dije que iba a subir 4 videos hoy, este será el primero de ellos. Quizás sea un tema absurdo, pero me parece que le podría servir a algunas personas en caminos divergentes. Tanto a algunos para aprovechar el poder de manipulación que esto tiene, como para otros para de hecho intentar hacer materia con sus obras. Y verán, hay algo que siempre me ha llamado la atención desde que era un poquito más joven y empecé a notar un poco esto. Y es que, ¿qué clase de utilidad realmente tiene los desnudos en un filme o directamente el tema que vamos a tratar, las escenas de sexo en la cinematografía? Quizás porque antes era un tanto más, digamos, puritano y decía eso no sirve para absolutamente nada o está mal mostrar eso, era más principalmente el argumento. Ahora diría está mal, el problema es que pecaría de hipócrita al decir que, bueno, eso habría que prohibirlo mientras lo estoy consumiendo en otras partes. Claro que evidentemente eso ya está siendo paliado con una intensidad mucho mayor, causas del cansancio ingente que estoy pasando últimamente. Ah, sí, qué desgracia que tenga una cabeza pues que ve tan lejos que está limitada porque hasta el pensamiento es un tóxico, ya que me cansa demasiado. Casi me dan ganas de consumir cocaína para tener más maldita energía. Y honestamente he pensado eso de forma no irónica porque estoy limitándome demasiado debido al maldito cansancio. Una cosa es cansarse, y eso es aceptable, es necesario incluso. Pero otra cosa es leer 2 minutos y ya querer irte a dormir. Y eso, pues, lo más probable es que me vaya a hacer una estupidez en el futuro. Pero necesito maldita energía y la voy a obtener de una u otra forma. Sí, porque el dormir más o el descansar más no sirve ya a este punto. Pero en fin, dejando eso de lado. Este... No veo que tenga eso alguna utilidad. Quizás en filmes basura, palomiteros, series para la piara, quizá eso tenga alguna utilidad porque estamos hablando de gente que suele ser primitiva y se mueve bajo directrices conductuales muy simplificadas. Digo, la típica persona que se pone como foca viendo Vengadores, es evidente que esa clase de espectáculos fatuos e intrascendentes le van a parecer las máximas manifestaciones de artistría que puede haber en el cine. No obstante, para una persona que de hecho usa un poquito más su cabeza y tiene un poquito más de, digamos, cultivación en la materia, sabrá que eso es puro, como lo llamaría Tarkovsky, puro efectismo barato, que realmente lo único para lo que sirve es justamente para eso. Es como una pizza, solo te llena, no te nutre, no te nutre en absoluto. O como la gran mayoría de cosas actualmente, solo llena, pero no nutre, no eleva el espíritu, no nos da absolutamente nada. Quizás da para un ensayo que realmente, debido a la falta de creatividad de los artistas, vamos a enfrentar un severo problema de aburrimiento en poco tiempo. No ya solo la piara, que ya está bajo ese aburrimiento, sino gente de mi categoría, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer cuando en 200, en 100 años o quizás en 50 años, cuando el arte sea tan fatuo, tan gris, tan herrumbrado, porque los artistas ya no tienen ninguna clase de creatividad y ya no nos queden obras en el pasado para ver? Y debido a todo el esfuerzo epistémico que hacemos, no podamos hacerlas nosotros mismos. Sí, ¿qué demonios vamos a hacer entonces? Pues creo que ahí va a tener que ser necesario el robot creador de arte, porque para el paso que vamos los artistas
no van a servir para nada en el futuro. Cada vez hay más y más programas que los van reemplazando. De hecho, la propia existencia de la tableta gráfica, la propia existencia de programas como Paint Toolsai, por ejemplo, hacen el 99% del trabajo del artista prácticamente. El artista es un esclavo del lápiz óptico en este tiempo. Y cuando no es esclavo del lápiz óptico, es esclavo del superflat, porque tal parece que es la única estética en la que sabe dibujar. Pídele substancia en estilos realistas o pídele un estilizado realista o ya tan siquiera algo de substancia y no te la puede entregar. No sabe. Está tan perdido en lo experimental o tan ahogado en las mías más adjetivadas ideológicas que no tiene realmente cerebro ya para poder crear algo con substancia. Y me parece que esto es problemático porque esto empieza a trasladarse al cine de autor, que honestamente esa designación como... Un momento. Esa designación como me fastidia. La de cine de género, cine de autor. ¿Por qué no tenemos que hablar de eso y no podemos hablar de cinematografía y basofia de entretenimiento? Pero bueno, eso ya será de otra cuestión, una suerte de disputación hacia el mundo de Usoul, porque realmente piensa que cualquier mierda que se considere cinematografía debe ser catalogada como arte, una excelente forma de adscribirse al discurso capitalista y de forzar cualquier cosa como arte, como intentaron hacer las vanguardias. La existencia de las vanguardias fue ser subversivas en el sentido de licuar y destruir el sistema del arte, no para expandir nada, sino para destruir directamente todo y adscribir al sistema del arte al discurso intrínseco del capitalismo, el cual el propio Walter Benjamin, que era un marxista ortodoxo, entendió a la perfección el marxismo Walter Benjamin. Todo por el poder, todo para el poder. Y hace una gala de eso en su libro La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Quizás no haya mayor expresión de marxismo que el del turbocapitalismo desenfrenado que propone Walter Benjamin en ese libro. Pero en fin, volviendo a eso, me parece que esta es una de las razones por la que esa clase de contenido se traslada al, digamos, cine de autor. No ha sido solo un ejemplo, quizás en basofia de clase B o porquería de palomitera que ves en Cinépolis, eso puede ser aceptable, pero que ya esté pasándose al cine de autor me parece que es un tanto problemático, porque ¿qué pinta eso en, por ejemplo, Sin Amor de Andrei Sviajintsev? ¿Qué rayos pinta eso en un filme del calibre como Blade Runner 2049? El propio Blade Runner tuvo eso, y te puedo aceptar en cierta manera eso, porque no es como que el cine de ciencia ficción en ese tiempo haya sido lo que tuviera la vara más alta en cuanto a, digamos, calidad, pero con todo el esfuerzo que se hizo con ese filme, decir que aspiraba a hacer otro más sería un insulto. Blade Runner no aspiraba a hacer otro más y se demuestra en todo el trabajo que se hizo, toda la puesta en escena y el trabajo que se hizo para hacer esa puesta en escena, todos los efectos especiales que se usaron. Vaya, pues, vanguardia debería de ser usado para definir a cosas como Blade Runner, no para definir a los cubitos de colores de Kandinsky, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer una pausa aquí. La propia materia, ¿para qué se supone que sirve esta clase de escenas? Si uno se pone a analizar, realmente no sirven para ninguna clase de exhibición de información más que del propio acto, e incluso, digamos, implicaciones del acto, si se deja implicado, tiene un efecto de transmisión de información mucho mayor, porque interesa más todavía al espectador. Se guarda lo que Hitchcock llamaba suspense o suspense. No suspense de suspenso, sino algo que él catalogó como suspense, que sería una... Recuerdo la manera en la que él lo definió, era como tener una bomba bajo una mesa, decirle al espectador que hay una bomba bajo la mesa y que va a explotar, pero no decirle cuándo va a explotar. Entonces, ¿qué pasa? Mantienes la tensión.
Mantienes la atención y la atención del espectador en esa bomba. ¿Qué puedes hacer con esa bomba? Ir acercando la cámara de los personajes, después a la bomba otra vez, y así mantener toda una atención que mantiene entretenido al espectador, sirve como transmisión de información, genera una tensión en la escena y sobre todo implica un uso creativo, un uso inteligente de la cámara, de los personajes y del propio guión. Si las escenas de esta categoría se usasen de esa forma, tendrían un mayor impacto y tendrían una mayor transmisión de información. ¿Por qué? Podría implicar una infidelidad. Por ejemplo, que se vean estas dos personas y como que se deje una implicación. Por poner un ejemplo, van estos dos en un elevador. Se muestra que están interactuando de una forma un tanto más, digamos, lasciva que romántica. Y simplemente se muestra cómo entran en un cuarto de hotel y se corta la escena. Y no sé, después pasa que una tipa, la pareja de cualquiera de las dos personas está investigando eso, está viendo que eso está sucediendo y se pone a sospechar. Pero también puede manejarse aquí un subtexto, el cual podría ser usado para implicar otra cosa. No sé, por ejemplo, supongamos que todo esto ocurre en un contexto de que se intenta negociar, no sé, unos terrenos para explotarlos porque hay, no sé, petróleo y hay algunas cosas ahí. Y una de las personas es, no sé, una senadora importante de Estados Unidos o una diputada de México, donde quieras que ocurra. Y lo que está haciendo una de las dos partes es intentar de hecho conseguir eso. Y se puede utilizar que están falsificando en cierta manera esa lascivia para de hecho ocultar una complotación que ellos están haciendo. Y si se incurre en ambos subtextos a la vez y se corta simplemente la escena en esa parte cuando entran en el maldito cuarto de hotel, ahí se genera un suspense porque no sabríamos realmente si o están interactuando lascivamente y se está engañando a la persona, o de hecho hay una complotación ahí para algo más debido a la disputación que hay por las firmas de ese contrato. Eso es una manera en la que se podría explotar, ya sea cualquiera de las dos. Se utilitariza para ponerlo al servicio de la historia, se mantiene entretenido al espectador, se genera un suspense, el cual te dice qué está pasando aquí, que después podrían darse algunos indicios u otros, los cuales podrían ser explotados más adelante para de hecho mantener todavía la historia mucho más tensa. En esa clase de circunstancias es importante dejar pistas, dejar indicios, implicar con la cámara ciertas cosas, no simplemente que hablen. Recordemos que, como bien dijo Tarkovsky en Esculpir en el tiempo, un buen director es aquel que es capaz de tomar a unos actores mediocres y convertir eso en una gran cinta por el trabajo de cámara que hace. Y no solo la cámara debe de limitarse a apuntar a las personas o a sacudirse a cada rato, también tiene que decir algo la propia imagen. Por eso existen tipos de tomas, por eso existen tipos de lentes. Eso tiene que explotarse también en consonancia con la propia escena, el propio contexto, algo que parece que ya nos olvidamos de ello. Porque no se está explotando esa clase de cosas como lo que acabo de mentar, sino se va directamente a lo vacuo, a lo visceral, a lo que cualquier bestia puede hacer. No se está usando el cerebro ahí. Y eso me parece problemático. En primer lugar, no solo por la exhibición propia del acto, que se pierde ahí tiempo de carrete y tiempo real. El tiempo de carrete es lo que dura toda la película, sin contar la edición, y tiempo real es lo que dura la película ya después de la edición. Y se están perdiendo ambas cosas ahí. No es barato, se está aumentando los precios del filmado. Estás agregando escenas que son absolutamente innecesarias, no estás usando tu cabeza. ¿Por qué demonios estás filmando eso en primer lugar si no sirve para nada? Hasta incluso consideraría que, no sé, el desnudo o que una tipa salga mostrando las tetas es innecesario, porque ¿de qué demonios te sirve eso para transmitir información
al filme, se podría dejar implicado de formas mucho más inteligentes, quizás para, no sé, decir que la tipa es una zorra de primera, mientras aparenta ser otra cosa, pero no necesitas mostrarle las putas tetas para decir eso, no sé. ¿Por qué no que en una escena simplemente se haga una panorámica, no sé, a lo largo del cuarto y se muestre una ropa que ella no usaría o no se esperaría que usase, tomando en cuenta lo que dice ser? Por ejemplo, unas medias con unos ligueros. Una mujer que supuestamente diga ser tradicionalista bien portada, no sé, como la prostituta esa de Annie Señorita, a la que hicimos un video hace poco junto con el maricón ese de David Cartoons, que se dice, ay, yo soy bien trad, bien portada, pero en ese filme, por ejemplo, aparece eso, que tú como tradicionalista tienes que estar usando esa clase de ropa. Y ahí entonces se genera la duda, que hay una discordancia entre conductas que se están exhibiendo y conductas privadas que no se están mostrando. Y ahí podría usarse eso para explotar una profundidad mayor del personaje, que está engañando, que es hipócrita, o quizás algo que todavía se vaya más lejos de algo que podría yo establecer aquí. Esto es más una improvisación más que algo serio. Tampoco es como si me fuese a empezar a escribir una pinche historia aquí mismo. El punto con eso es que no tiene ninguna clase de utilidad real. Hasta el propio desnudo puede usarse y aplicarse de otras formas. Sí, si tú vas a hacer esa mierdita pendeja liberalista marxista de que hay que liberarnos de los yugos y rebeldía y bla bla bla. Sí, mira, para esas cosas poco serias, si quieres, adelante, como gustes. Evidentemente me opondría a eso, pero mi oposición a eso no tiene ningún puto sentido, no va a cambiar nada. Y vas a tirar golpes al aire esperando derrotar al aire. ¿Cómo consigues eso? Pero para cosas serias, realmente serias, no sirve de absolutamente nada. Hasta si quieres implicar que se quieren mucho los personajes, hay formas mucho más inteligentes, mucho más nutridas para poder establecer eso. Y pueden ser con cosas tan absurdamente simples como, no sé, un personaje dándole una flor de papel a su pareja o algo por el estilo. O algo todavía más nimio incluso como un dulce. Aunque igual eso ya sería demasiado, digamos, actual en el sentido de cómo se tratan las relaciones en este tiempo, con nula seriedad prácticamente. Debido a que el sistema en el cual se fundan las relaciones actualmente es un sistema femenil. Las relaciones gravitan según la personalidad femenil, que es vacua y mera supervivencia. Y eso no estaría tan mal de no ser porque tiene que actuarse de esa forma, ya que seguir perpetuando esa idea del amor caballeresco romántico, el cual inventaron mujeres ahí por el siglo XII, para evidentemente manipular y constreñir a los hombres todavía más, no puede seguir siendo permitida. Realmente tiene que modificarse de una forma bastante severa, incluso si es necesario apostar por robots pareja, que todos se oponen a ello porque todos, como tienen conductas femeniles, ven una amenaza en esto. Porque se amenaza por un lado la dominancia femenil por sobre las relaciones, y por otro lado, como los hombres que defienden esto son femeniles en personalidad, no pueden permitir que lo femenil sea amenazado. Hipostasían a las mujeres al punto en el cual, por ejemplo, el conservador quitó a Dios del pedestal en el cual debería de estar y puso a una mujer ahí. Bueno, más o menos esa es la lógica que se manejan. Nadie puede permitir que lo femenil deje de ser hipostasiado al punto de estar por encima de Dios. Ya no por encima de Jesús, porque eso ya fue hace como un siglo más o menos que se cambió. Ya está por encima de Dios la mujer y no puede permitirse ninguna amenaza. Es por eso que hay tanta oposición a los robots pareja. Pero en fin, volviendo a la materia nuclear del asunto. Es una pérdida de tiempo, véase por donde se le vea, hay maneras más inteligentes. Y la pregunta es, ¿por qué
¿Por qué? ¿Por qué esto? Pues, ¿qué rayos está pasando que sea la causa de esto? Una causa más profunda no te la puedo dar, pero sí te puedo dar una hipótesis que va muy consonancia con la materia de nuestro tiempo. Y con lo que dije al inicio, el artista de género, digo de autor, cada vez se está volviendo más un artista de género, ya que las academias de arte cada vez se enfocan más y más y más a seguir los ideales capitalistas bajo el subterfugio del marxismo, o deberíamos decir los ideales marxistas bajo el subterfugio del capitalismo, que el final del capitalismo es el marxismo, es decir, el control y el sitiamiento por un solo poder de todos los medios de producción, de hacer cosas cada vez más banales más rápido. Ese es el ideal marxista desde siempre, no el ideal capitalista. Quien propuso hacer esa basofia fue el propio Marx, cosa que exhiben todos los teóricos de arte que le vinieron. Walter Benjamin, Theodor Adorno, ¿quién más te gusta? Había otro, un tal Noel Carroll, creo que se llamaba. No recuerdo bien su nombre. Pero cada teórico de arte marxista siempre ha ido concordando con las mismas directrices que acusan al capitalismo de estar cometiendo. Y es una progresiva mediocrización de absolutamente todo. Pero le decimos en un contexto revolucionario y de repente se convierte mágicamente en lo mejor que ha existido desde siempre. Esto lo único que está propiciando que, como todas las academias de arte están bañadas a más no poder de basura liberalista, que es un proto-marxismo, o directamente de porquería ideológica marxista, porque la teoría de arte prácticamente desde Marx ha sido basofia revolucionaria, basofia que hipostasía a la subjetividad entendida como concepto, es decir, filosóficamente, como el núcleo ontológico del artista. El artista se deshace diciendo tengo una responsabilidad de esto, tengo una responsabilidad de aquello, pero cuando se trata de manifestar esa responsabilidad en sus trabajos, de repente pareciese desaparecer esa responsabilidad que tanto le hocica, que dice tener, eso fue redundante, que tanto le encanta decir que tiene, y termina licuando todo su contenido, toda su materia, o deberíamos decir supuesta materia, en el ideal liberalista de la libertad por encima de todo. Y eso incluye libertad por encima de la calidad. Y sobre todo libertad, como esa va a ir en consonancia con un comportamiento, iría a su vez en consonancia con simplemente producir plata. Por lo cual, lo que está pasando aquí es que como esta clase de basura, que debería de ser para filmes baratos sin ninguna trascendencia, empieza a filtrarse al supuesto alto arte, lo que pasa aquí es que pasa lo mismo que dijo Gasset que pasaba con el científico. Que dijo Gasset en La rebelión de las masas: no podemos llamarle al científico ignorante porque es un hombre de ciencia, pero fuera de esa ciencia es como cualquier otro hombre. Entonces, ¿qué pasa con el artista? El artista no es científico, no tiene una preparación tan avesada como lo podría tener el artista de hace 150 años, por ejemplo. Y algunos quizás del pasado, por ejemplo se me ocurre Tarkovsky, aunque como ya es un poquito más cercano, no dudaría que en sus últimos trabajos haya hecho también eso. No me he visto todas sus películas, pero estoy seguro que aun si él mostró algo como eso, de igual forma lo explotó de una forma más o menos correcta. Quizás, por ejemplo, en el principio de Stalker, en el cual hay una evidente toma que no me parece que tenga absolutamente ninguna utilidad, al menos en el innecesario enfoque a las tetas de la tipa que se está convulsionando en el suelo, quizás si vuelva a ver eso se puede leer una suerte de
contexto que justifique el uso de eso. Tarkovsky era muy simbolista, toda su filmografía se fundamenta en eso. Mierda. Toda su filmografía se fundamenta en eso. Estoy seguro que hasta él le hubiera sacado materia. Cualquiera del pasado lo hubiera hecho. Que tampoco digo que sea un crimen, pero puta madre, si vas a hacerlo, al menos utilitarízalo a la historia, hazme el favor. O que sea accidental. Como por ejemplo, se me ocurre esa parte en la cual, en Akira, sí, la film animado, en la cual está Kaneda con otros como 3 o 4 sujetos y hay una idiota al lado de él a la cual le terminan arrancando la camisa y le parten la madre junto a Kaneda, si no recuerdo mal la escena. Bueno, quizás eso ahí está justificado por ser, digamos, un evento que se desató naturalmente, tan naturalmente como puede ser que haya un sujeto dibujando 24 veces eso por segundo, o 24, 16, 10 veces, depende también, no toda la película es 24 fotogramas por segundo. Eso hubiera sido impresionante, pero en fin, quizás en esa clase de contextos esté justificada, pero igual podría ser evitada. Me parece que lo único que refleja esto es que entre menos creatividad hay en los artistas, cada vez van tomando más y más las conductas de los artistas, bueno, de los artistas mediocres, de tu típico Michael Bay, por ejemplo, de tu típico, los hermanos, ¿qué se llamaban? Los idiotas que dijeron Vengadores, no me acuerdo del nombre, tampoco es como si fuese muy relevante que digamos. Va a pasarlo, está pasando y pasará todavía más lo que dijo Gasset. Pero solo que ahora no podemos decir ni que es hombre de artes, es un hombre, tan intrascendente y vacuo como puede serlo uno. Y lamentablemente esta tendencia no tiene pinta de que vaya a reducirse, sino que cada vez va a ser más y más y más la norma hasta que el cine de autor se convierta en cine de género y el cine de autor deje de existir definitivamente. Algo que honestamente no me sorprendería que ocurriese antes de finales de siglo. Sí, realmente nos acercamos a una era muy oscura para nuestra especie. Vamos a ir a Marte. ¿Y de qué nos sirve ir a Marte si vamos a ir aburridos y en la mitad del viaje vamos a empezar a matarnos porque no tenemos nada mejor que hacer? Da para pensar porque esto no es algo poco serio. Si se acaba la creatividad de los artistas, nos vamos a ir al infierno y mucho peor. Así que toca leer libros. Como dijo Kurosawa, por ejemplo, uno tiene que leer mucho para escribir historias porque si no lee no tiene nada que contar. Lo que me preocupa es que a pesar del artista que lee mucho, se me ocurre por ejemplo Martín Luis G, el propio Andrei Sviajintsev en Sin Amor, por ejemplo, prácticamente parece que tomó Amor Líquido de Zygmunt Bauman y lo hizo película, y no me sorprendería en absoluto que haya sido así, para ser honesto. Tal parece que de igual forma eso no sirve de nada. Y lo que me parece es que no es necesario tanto una educación como va siendo necesaria una moral más bruñida para hacer las obras. Dejar de meter esta basura de mediocres en las obras altas y como tenemos una moral más religiosa, por ejemplo, hacer obras, así suena algo estúpido, para Dios. Y como van a hacer obras así para algo tan grande como eso, entonces no pueden ser obras pequeñas. No puede ser otra cosa más. Tiene que ser algo así de grande.
Y quizás eso sería más útil que seguir apelando a la hipostasiada educación. Que educación esto, que apostemos por la educación lo otro, que educación esto y aquello. Mi abuelo paterno tenía un muy buen dicho: estudiar no quita lo pendejo. Y creo que con tantos doctores en la actualidad queda más de patente que esa frase debería de ser enmarcada y puesta en el Museo de Arte, porque esa frase, dicha por un maldito abogado sinaloense, salido de un pueblo pitero en medio de la nada, tiene mucho más de artístico que cualquier basura que esté actualmente en el MoMA. Y eso realmente dice mucho de la naturaleza, de la materia del arte, que el arte actualmente pareciese que solo tiene substancia entre más estúpido seas y entre más esquizofrénico seas, porque va exigiendo una desconexión cada vez más grande de la realidad y una adjetivación cada vez más grande en discursos y en ideologías, que uno que sí tiene maldita esquizofrenia se queda atónito ante las tamañas cosas que se montan a algunos curadores, algunos artistas, y uno se queda como, ¿y el loco soy yo o de hecho lo eres tú? Tal vez si tú deberías de ser el que se tome la olanzapina y no yo. Pero bueno, como dijo mi abuelo paterno, estudiar no quita lo pendejo. Eso no es esquizofrenia literal, eso es ser un retrasado mental. Y sí, disculpen los soez, pero es la 1 de la mañana, literalmente es la 1 de la mañana, y no tengo muchas ganas de ponerme a usar un lenguaje más refinado. Que sí, vi un video del gentilhombre y honestamente tengo que trabajar en eso, porque la materia de las cosas que hago no es tan como para estar usando un lenguaje tan vulgar. Así le parezca muy gracioso a la gente, a algunas personas que miren esto, creo que puedo y debo de aspirar a algo más que ser tan soez como eso. En fin, faltan 3 videos. Nos veremos.